Buenas chicos, ¿qué tal? Como veis en la presentación, hoy vamos a hablar un poco de posicionamiento web y aunque sea febrero, he visto que aquí los chicos de Semrush todavía me habían dejado el hueco para hablar de estas tendencias que digamos que las que he recopilado aquí en esta charla no solo espero que ocurran durante este 2016, sino que sigan más adelante. La presentación que vamos a ver básicamente es esta. Como veréis, es una presentación muy blanquita, muy de viernes por la tarde, porque sé que no voy a tener toda vuestra atención. Entonces, quiero que os centréis en lo importante. Como veis, es algo cortito. Yo, de hecho, espero que en 20-30 minutos máximo os haya contado todo lo que os tengo que contar y pasemos a lo importante y, sobre todo, con lo que yo más aprendo, que es con la serie de preguntas. Al final es lo interesante de cualquier webinar. Entonces, para estructuraros un poco, como veis, primero vamos a hablar un poquito solo, de lo que es el SEO clásico para los que os pille más de lejos, y luego vamos a ver todos los cambios que ya están llegando, de hecho, que no están puestos ahí de forma aleatoria. Los he dividido en tres partes, los cambios que vienen por palabras clave, los que vienen por link building y una cosita que es medio nueva, que podríamos decir que empieza a finales del año pasado, que son los cambios en el algoritmo que tienen que ver con el usuario. Y por último, pues vamos a intentar elucubrar hacia dónde va Google y por lo tanto el SEO, que ya sabéis que van de la mano. Entonces, lo primero que os quería decir, sobre todo, ya os digo, para los que no estéis día a día trabajando en temas de SEO, como es mi caso, es esto, que en los últimos 2 años, además de los 400 cambios de algoritmo al año de Google, es decir, unos 800 o incluso 900 en los últimos 2 años, hemos tenido todos los algoritmos que podéis ver en la pantalla que son grandes. Entre ellos, dos algoritmos que se llaman de Payday Loan, que son específicos para nichos de mercado muy potentes, tales como las telecos o los bancos o los seguros. Luego, además, hemos tenido la actualización Pigeon, que era de SEO local para lo que yo llamo los países de la Commonwealth, que son Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y Australia. Primero, la primera parte fue Estados Unidos solo y luego pasamos al resto. Además, hemos tenido 3 actualizaciones de Google Panda y la última de ellas ya confirmó Google que lo han metido directamente en el core, en el núcleo del algoritmo. ¿Esto qué quiere decir? Pues que se va a ir actualizando. Intentan que en tiempo real, todavía no lo han conseguido, pero van poquito a poco, pero que ya no nos van a avisar de cuando hay una actualización Panda, simplemente va a estar dentro del núcleo y listo. Además de ello, hemos tenido otros 3 algoritmos Google Penguin, que como sabéis tienen que ver con enlaces y son muy, muy, muy bestias. Hemos tenido el Mobile ya sabéis, el ruido que se hizo por lo que montó Google de que si no era responsive no podías posicionar. Yo luego no fui tan así, pero ahí está. Y el último gran algoritmo con el que quiero empezar es el tema del HTTPS, es decir, que las webs seguras funcionan un poquito mejor que las otras. También Google volvió a montar mucho escándalo por esto y luego se vio que en realidad no sirvió de mucho. Pero ¿sabéis lo mejor de todo? Que ha habido una actualización a principios de año, que es la que más volubilidad ha puesto en el buscador. Esto es una captura de Algorú, que yo lo uso bastante para ver esto, la volubilidad, y que la mayoría de vosotros no sabéis ni enterar. Una fue, como veis, en torno al día 10-11 de enero y otra fue en torno al día 16. Esta gráfica, lo que veis, las barras rojas es cuando hay muchísima volubilidad, amarilla cuando hay una volubilidad apañada y las verdes cuando el buscador no se mueve nada y está por días. Si os fijáis en la parte de abajo, que veis desde principios de 2014 hasta ahora, si os fijáis, los últimos picos son incluso un poquito más grandes que cualquiera de los últimos 2 años, que es lo que viene reflejado abajo. Y lo mejor de todo es que son algoritmos que son Search Quality Update, es decir, un algoritmo, una actualización de calidad de página, y otro que le llamaron Burj Khalifa, porque mueve mucho la historia, pero no saben por qué todavía. Y de hecho, yo he podido comprobar que han sido algoritmos que han funcionado muy en determinados segmentos de mercado, pero no para todos, y que la incidencia ha sido mucho mayor en webs, digamos, angloparlantes que aquí. El caso es que ha habido un algoritmo muy gordo y nadie se ha enterado, como quien dice. Sin embargo, cuando pasó Panda o pasó Penguin, todo el mundo nos enteramos de todo. Entonces, ¿qué pasa? Que esto ha cambiado tanto, tanto, tanto,
que lo que funcionaba antes, que entre ellos son, pues lo que pone ahí, intentar posicionar palabras clave, como si fueras un robot, hacer link building consiguiendo un montón de enlaces y listo. Y por otro lado, una cosa que se ve mucho, bueno, o que se veía mucho, cada vez se ve menos, que es posicionar teniendo una web de mierda. Es una palabra técnica como cualquier otra y fácilmente entendible. Y esto ya no es que no funcione para nada, a algunos que tienen un poquito de suerte todavía les funciona, pero lo importante es que cada vez funciona menos. ¿Por qué? Porque Google está pasando de ser un replicante, un robot, a tener un comportamiento más humano. Dicho esto es lo que os quería contar de SEO clásico, para que vierais un poco lo que funcionaba antes, básicamente, y vamos a contraponer con lo que está pasando ahora y lo que va a pasar más adelante. Lo que os decía, son tres bloques distintos. Primero vamos a ver qué cambios tienen que ver con las palabras clave, es decir, SEO on-page, pero creo que se entiende mucho mejor así. Luego los cambios que tienen que ver con cómo se hace el link building, porque toda estrategia de SEO off-page al final tiene como base conseguir enlaces de una manera o de otra. Y luego la parte nueva, relativamente, que es el comportamiento usuario. Y vamos a ir en este orden, desde lo más básico a, digamos, lo más avanzado, por así decirlo. Toda la presentación la voy a estructurar igual que este primer punto. Primero vamos a ver qué pasaba exactamente hasta ahora y luego qué ha pasado, ¿vale? Para que tengáis toda la fotografía, por así decirlo. En cuanto a SEO homepage, es decir, a la optimización que podemos hacer en nuestras páginas web, pues antes, hasta hace 6, 9 meses como mucho, podías hacer eso. Y digamos que lo estabas haciendo bien. Primero, hacías un estudio de palabras clave. Evidentemente, la mejor herramienta para hacer esto no es porque sea su webinar, es SEMrush, al final es la que usamos en todas las agencias. Y lo que tienes que mirar era no solo las visitas, sino también qué competencia tenías, es decir, quién posicionaba en la primera página para ellas. Más allá de la primera página ni te interesaba, porque si no estás ahí, al final no vas a tener visitas. Total, daba igual. Una vez seleccionabas la palabra clave o las palabras clave, 2, 3 como mucho, después de todo esto, lo que hacías era un contenido que era cada vez más extenso. Ya lo sabéis de sobra, en los últimos 5 años hemos pasado de hacer artículos de 200 palabras a hacer artículos de 2000. Y es una tendencia para posicionar mejor. Pero haciendo un contenido extenso y midiendo mucho las densidades, los pesos y haciendo una maquetación específica con encabezamientos, poniendo palabras clave donde hay que ponerlas y con un número de repeticiones y, como no, un poquito de suerte, pues se lograba posicionar. Y la verdad, pues quien tenía la receta del éxito estaba muy bien, pero era un poquito aburrido y al final siempre salían los mismos, que no eran los mejores. Y desde hace unos meses yo lo que he notado, y no soy el único porque mucho profesional del posicionamiento web lo ha notado igual, es que estamos viviendo tiempos de cambios, porque ahora mismo una sola URL, es decir, un solo artículo, una sola página, posiciona para varias palabras clave. Y lo normal antes es que un artículo posicionara para una, dos o como mucho 3 palabras clave. Yo ya estoy viendo que hay artículos que posicionan para decenas de ellas, 10, 20, 30 palabras clave distintas. Y luego había otra tendencia antes, que era que los grandes blogs, los grandes medios posicionaban muy bien y siguen haciéndolo. Pero ahora se están colando por el camino medios que tienen muy poquitas palabras, muy poquitas páginas. De hecho, que en vez de maquetar con artículos, maquetan con páginas a veces. Y ya os digo, hasta hace unos meses esto no es habitual. Pero lo que más me ha llamado la atención es el último punto, que es que hay páginas que están posicionando para palabras clave que ni siquiera la nombran ni una sola vez en el contenido, algo que hace un año era impensable porque Google no entendía de qué estábamos hablando si no se lo poníamos en el contenido, en las metaetiquetas, en el título, en las imágenes y demás. Pues ahora está ocurriendo. No es una generalidad, pero está ocurriendo. Y ahora es cuando dices, muy bien, Sergio, pero ¿por qué está pasando esto? Cuéntame qué está pasando para que haya estos cambios. Pues básicamente yo lo llevo viendo desde que Google lanzó Hummingbird hace ya mucho tiempo. Google ha empezado su camino hacia una cosa que se llama la web semántica. Todavía está muy lejos porque la web semántica es que podamos dialogar con el buscador como si fuera un humano y nos entienda.
y eso queda lejos. Eh, esta, digamos, tendencia tiene algo bastante bueno, que es que premia el comportamiento humano de las webs frente al comportamiento del bot. ¿Qué es esto? En realidad lo que está pasando es que los robots se vuelven cada vez más humanos, como pasaba en Terminator. De hecho, hay una noticia que a mí me ha sorprendido mucho, que es que hace unos días, yo creo que ni siquiera llega una semana, el que era jefe de la parte de buscador de Google ha dejado la compañía y se ha ido a hacer cosas de ONGs y demás, que está muy bien. Y al que han puesto enfrente no es a una persona técnica del equipo de search, del equipo de posicionamiento y de algoritmo puro. Al que han puesto de jefe del buscador es al que llevaba, la persona que llevaba el departamento de inteligencia artificial. Y esto ya te dice de forma muy clara por dónde va a tirar Google y qué es lo importante para ellos. Y en realidad tiene mucho sentido, porque el tema de enlaces y demás lo tienen muy controlado, sin embargo esta parte no. Entonces, sabiendo esto, tú que eres un privilegiado ya, que sabes que Google está premiando una serie de cosas que puedes hacer para que no te pille el toro y cambiar lo que tienes. Y en realidad, como vamos a ver en toda esta presentación, es muchísimo más fácil de lo que crees, porque lo que hay que hacer es humanizar las webs. ¿Y cómo humanizamos las webs? Pues lo primero es, las palabras clave hay que repetirlas menos, es decir, hay que bajar la densidad de la palabra clave. Y sobre todo en la sección body, pero también en el título, incluso en la descripción. No solo hay que bajar esta densidad de palabra clave, sino que hay que usar muchas palabras clave relacionadas, que es lo que harías si hablas con otra persona. No repites todo el rato lo mismo, sino que usas una serie de palabras clave que tienen que ver con lo que tú estás hablando. Luego, ¿qué artículos funcionan mejor? Pues los que tienen más de 2.000 palabras. De hecho, en Estados Unidos, en todos los estudios que salen del buscador y demás, dicen que de media los primeros resultados, el primer top 3, top 5 para las palabras clave potentes, tienen entre 2.000 y 3.000 páginas. Están en torno a 2.400, 2.500. Si eso funciona, pues lo que tenemos que hacer es hacerlos. Es decir, al final hay que escribir menos, pero hacerlo mucho más en profundidad. Y lo que tendremos será más tráfico, que es a lo que aspiramos haciendo posicionamiento web. Y por otro lado, otra cosa que había estado de moda hace mucho tiempo, luego se pasó y ahora vuelve, es usar lo que se llaman micronichos, es decir, páginas web muy pequeñas que hablan sobre una cosa en concreto. ¿Por qué? ¿Os acordáis cuando decía que ahora están posicionando páginas para un montón de palabras? Pues es por esto, porque cuando tú tienes un dominio que solo habla de una cosa y de una cosa muy específica, es muy difícil que Google no entienda que eres bueno en eso. Como os digo, esto se llevaba hace muchos años, hace 6-7 años, que había estrategias de dispersión de dominios, luego tendimos a centralizarlos hasta ayer, y ahora parece que se abre un mercado en los micronichos. Ahora bien, no nos volvamos locos, que Google cada vez entiende mejor las webs y lo va a entender mejor. Pero bueno, hay una oportunidad ahí. Y con esto, digamos que serían los, por así decirlo, lo que son los cambios en SEO homepage, que habéis visto que son muy importantes, pero en realidad son sencillos. Y veréis que en esto del inbuilding pasa un poco igual. Los cambios son sencillos, pero hay que conocerlos. Lo que pasaba hasta hace un tiempo, pues ya lo sabéis de sobra. Lo único que tenéis que tener para posicionar bien era una página, una URL que estuviera muy bien optimizada, sin sobreoptimizar, pero casi. Y había que conseguir a mano enlaces o comprar enlaces a cholón, como si no hubiera mañana. Poner el anchor text, el texto de enlace que querías posicionar y echarte a dormir. Luego la cosa cambió y no era tan así, porque había que conseguir enlaces de calidad que fueran muy relevantes o que hablaran de lo mismo que tú, pero valía con comprarlos en realidad. Si no hacías las cosas muy a lo burro, a Google le daba igual. Claro, ¿qué pasa? Que luego vino Google Penguin hace ya mucho tiempo y como Google es una máquina de seguir enlaces, pues al final lo que pasó fue que en muy poquito tiempo Google tenía muy controlado las granjas de enlaces, la gente que estaba vendiendo y la que no. Pero ahora mismo está pasando algo que, si bien era una tendencia lógica, yo no había visto hasta el momento, que es, por ejemplo, siempre en Internet han posicionado dominios menos relevantes por encima de otros que eran más relevantes, por enlaces. ¿Por qué? Pues por el tema del contenido, de que estaban mejor optimizados para esa palabra clave en cuestión. Pero ahora
se está dando la casualidad de que de vez en cuando y cada vez más hay dominios que son muy poco relevantes por ahí en medio en la primera página de otros que lo son mucho. Y hay mucho movimiento en los dominios además de sectores grandes, por ejemplo la gastronomía. Hay dominios que de repente surgen en el buscador y tienen un montón de tráfico, luego caen y suben otros y hay mucha volubilidad. Pero es que además lo que estamos viendo, la comunidad de SEO, digamos, es que hay dominios que tienen muy pocos enlaces entrantes y tienen un buen posicionamiento, que eso no pasaba antes. Tienes que tener muy buenos y bastantes. Y hay otros dominios que de repente, es lo que os decía, posicionan por palabras clave de alto tráfico sin venir a cuento, como lo que os decía, de repente surge un blog de gastronomía nuevo y empieza a posicionar por un montón de recetas que normalmente tienen que ver todas con el mismo segmento de platos, que puede ser platos de pescado o recetas de bacalao o cosas así. Y esto no estaba pasando. ¿Por qué? Porque resulta que, por lo que sea, están muy bien optimizados para eso. Ahora bien, igual que antes, ¿por qué está pasando esto? Pues porque si hace años se premiaba que el comportamiento de tu mapa de enlaces fuera el mismo que un robot, que era comprar muchos enlaces relevantes y a correr con el mismo texto de enlace, con Penguin y con el apoyo de Hummingbird, lo que estamos yendo es hacia una naturalidad en las menciones. ¿Y qué es naturalidad? Pues que los enlaces surgen como cuando hablas con tu familia en la cena de Nochevieja. ¿Qué significa? Que los enlaces vengan del tema que estás hablando y que la mayoría de la gente te enlaza como enlaza normalmente, que es poniendo fuente, tu marca, fuente aquí, leer más aquí. Y que el anchor test de palabra clave aparezca muy de vez en cuando. Y esto ocurre por dos razones fundamentales. Lo que os decía, Google es una máquina de seguir enlaces y por otro lado entiende cada vez mejor lo que no son los enlaces, lo que es el contenido. Y diréis, vale, pero es que el SEO page pesa más que el on-page y lo sigue haciendo. Lo que pasa es que Google es capaz de leer tu contenido y el de la página que te enlaza y el de las páginas que le enlazan a ellas. Es decir, tiene más profundidad. Y entonces al final controla mucho más el contenido, los enlaces y por qué te enlazas. Ahora bien, con el punto de arriba, que Google es una máquina de seguir enlaces, lo podéis ver muy claro con cómo se comportan las actualizaciones de Panda o de Hummingbird, que son locales, es decir, salen para Estados Unidos, luego salen para Alemania, luego salen para el resto de países que hablan en inglés, Reino Unido, Canadá, Australia y demás, luego de repente salen para España, a veces salen para Italia y luego llegan muy tarde a Asia, a Japón y demás. ¿Por qué? Porque tienen mucho que ver con el idioma que se habla, con entender el idioma. Sin embargo, Penguin no. Penguin sale y sale para todo el mundo. ¿Por qué? Porque se basa en estadística y en enlaces. Y como Google lleva haciendo eso desde que se inició en esto hace más de 15 años, pues lo hace muy bien. Entonces tenemos pocas actualizaciones Penguin globales y que, como se suele decir, dan en el clavo, la verdad. Y habrá alguno por ahí de los que me estáis viendo que diréis, vale, pues el link building entonces se ha muerto como tal, porque si ya no puedo conseguir enlaces a mogollón porque me van a penalizar, ¿qué hago? Pues mi respuesta es que hay que hacerlo bien. Y hacerlo bien, hacerlo mejor, significa más trabajo. No significa que el link building se haya muerto, sino que ahora hay que currárselo mucho. Y sí que es verdad que el SEO of page y lo que son las relaciones públicas y notas de prensa cada vez están más juntas, porque tienes que ganarte los enlaces gracias a relaciones y demás. Pero es que yo no lo veo mal, sinceramente. Creo que es un crecimiento para todos. Una vez más, muy bien, Sergio. Y en esto del SEO of page, ¿qué hago para que no me pille el toro? Pues una vez más es más fácil de lo que crees, porque lo que necesitas son enlaces de calidad. Olvídate de la cantidad. Es mejor tener muy pocos enlaces y que sean buenos. ¿Y qué significa de calidad? Es un concepto así muy, bueno, sí, de calidad. Pretende. ¿Y qué es eso? Pues lo primero es que sean enlaces de alta relevancia. Esto no va a cambiar nunca. Vale mucho más el enlace de un influenciador, de un medio influenciador, que el de alguien que no te conozca, ¿vale? Que no conozca a nadie. Pero eso pasa también en la vida real. Pero además, lo importante, lo interesante, es que esos medios que te enlazan hablen de lo mismo que tú. Y cuanto más cercano sea tu segmento, más va a contar ese enlace. ¿Vale? Que aquí entramos en lo que es el trash rank y todas estas cosas. Pero además,
y esto también es muy importante, no hagáis intercambios de enlaces en los sidebars, ni en los footers, ni cosas de estas que se hacían. Los enlaces en el contenido y que tengan sentido. Es decir, que un contenido enlace a otro que hable no de lo mismo, pero que sea muy análogo. Entonces, lo que os decía, el link building es más fácil en el sentido de que no te tienes que comer mucho la cabeza con densidades de textos de enlace y cosas así, pero hay que hacerlo bien, muy bien, y eso significa más trabajo, porque para conseguir un enlace no te basta con comprar, sino que tienes que crear relaciones, y crear relaciones es algo muy, muy complicado. Y por otro lado, por último, de hecho, este es el tercer punto, que era lo que más ganas tenía de contaros, son los cambios en posicionamiento web que tienen que ver en el usuario, en la respuesta de usuario. ¿Por qué? Pues porque hasta hace muy poquito tiempo, lo que pone ahí arriba, Google tomaba decisiones dependiendo de métricas on-page o off-page. Es decir, cosas que podías optimizar tú o cosas que te venían de otros. Y que no fuera así, pues era algo prácticamente imposible, porque ni siquiera Google tenía ni la tecnología para hacerlo de otra manera, y mucho menos la capacidad. Pero ahora las tornas han cambiado bastante, porque el buscador se ha hecho muchísimo más rápido y lo que os comentaba, el tema de inteligencia artificial está muy, muy patente. De hecho, fue creo que en octubre de este año pasado, sacaron una piececita de algoritmo que se llamaba RankBrain, que os animo a que investiguéis sobre ella, que precisamente está muy de la mano con patentes de inteligencia artificial para entender el contenido y cómo se relaciona entre distintas páginas y cómo predecir qué resultados van a ser buenos para búsquedas que no se han hecho nunca y demás. Y esto quiere decir que al final Google lo que hace es eso, es intentar meter métricas que tienen que ver con el humano en lugar de con cosas técnicas. Evidentemente las métricas técnicas no van a desaparecer, a menos a medio plazo. Y tenemos, me aventuro a decir, 5, 6, 7 años que van a estar ahí presentes y van a funcionar muy bien. Y dudo mucho que dejen de tener un peso sensible. Pero es verdad que van a ir menos. Cosas que están dentro de estos cambios por el usuario, pues el primero es el ratio de clics, el famoso CTR. ¿Dónde? Pues donde Google puede controlar y dónde es en los resultados de búsqueda. ¿Por qué? Pues porque Google tiene todos los datos de ratios de clic de todos los resultados que salen en Google, porque Google sabe cuántas pantallas imprime para cada búsqueda y dónde pincha el usuario. Como puede detectar eso y todas las peculiaridades y tienen un poquito de cabeza para tratar los datos, pues lo van a hacer. Google lo que pone abajo puede hacerlo y lo hace. Y os voy a poner un ejemplo práctico, ¿vale? Os lo voy a leer así, pero podéis leer vosotros también. Imaginaos que tenéis la palabra clave de alquilar un coche y hay 10 resultados. Y lo normal es que el primero se lleve el 48% del tráfico, casi la mitad. El segundo un 32%, casi un tercio, el tercero un 18%. ¿Y por qué lo sabes? Pues porque tú imprimes esa palabra clave X veces al mes y pasa esto. Y de repente, por cambios de posicionamiento, un resultado que tú pones en el resultado 3, en vez de pincharlo el 18, lo pincha en el 25. Y uno que estaba en el 2, en vez de pincharlo en 32, también lo pincha un 25. Si tú fueras Google, ¿cambiarías el 2 por el 3 y el 3 por el 2? Pues evidentemente sí. Y lo hace. Yo tengo comprobado por experiencia propia que lo hace. Otra métrica más es el tiempo de estancia. Tiempo de estancia ya sabéis que es cuánto tiempo se pasa un usuario en la página de destino, ¿vale? Y ahora vuelvo a apelar a vuestra imaginación. Imaginaos que eres un buscador muy bonito, mayoritario, con un monopolio y lanzas una aplicación web de analítica digital. No sé si os suena Google Analytics. Y Google Analytics tiene una cosa que a mí me ha llamado poderosamente la atención siempre, que es que da un montón de funciones que dan otras suites que son de pago. Y cada vez incorpora más funcionalidades de estas de pago en la versión gratuita. Y ahora imagínate que cruzas los datos siempre que la ley te lo permita. Esto Google nunca va a decir que es así, pero yo tengo claro que lo hace. ¿Por qué? Pues porque puede. Y porque si yo pudiera, lo haría también. Entonces, imaginaos el ejemplo de antes. Tienes alquilar un coche y tienes el top 10. Y sabes no solo el CTR,
Si no, ¿cuánto tiempo están los usuarios en cada página? ¿Por qué? Porque todo el mundo tiene Google Analytics porque el programa funciona realmente bien. Pues tú imagínate que en el resultado 5, por poneros un ejemplo, los usuarios están 6 minutos y en el 3, que está más arriba, están 45 segundos. ¿Cuál crees que es el mejor resultado? Pues hay una máxima en marketing que dice que cuanto más tiempo estás en una tienda, sea virtual o sea una tienda en la calle, más probabilidades tienes de compra y al final es lo que le interesa a todo el mundo. Entonces, si fueras tu Google, ibas a cambiar, ibas a subir el resultado 5 y vas a bajar el 3. Pues evidentemente sí. ¿Por qué? Porque nosotros que tenemos menos cabeza que Google, porque no trabajamos ninguno ahí en su sede, lo haríamos y ellos tienen mucho más cabeza. Y el último que os quiero contar es una cosa que se llama dwell time, ¿vale? El dwell time es algo parecido al tiempo de estancia, pero si pensamos que Google es muy bueno y no cruza datos porque no va a cruzar datos entre Google Analytics y Google Search porque son dos programas distintos. ¿Qué es el dwell time? Pues el dwell time es, digamos, el tiempo que tardas desde que entras en una web, desde Google, hasta que vuelves a usar Google. ¿Y por qué pasa esto? Porque lo que hacemos todo el mundo es buscar en Google, pinchar resultados, normalmente 2 o 3, y luego cuando estamos satisfechos con los resultados o no, lo que hacemos es cerrar las pestañas y volver a buscar a Google o bien cerrar. Pero claro, es que luego todo el mundo, como quien dice, tiene una cuota de mercado abismal, Chrome y Android son también de Google. Entonces saben, si quieren, cuándo has pinchado la X y cuándo has continuado en Google. Y al final aquí lo que tienes es algo parecido al tiempo de estancia, pero en vez de por página, por el dominio. Y yo creo que es más justo porque, por ejemplo, si tú das una información muy buena y cuando pincha el usuario se va a un dominio externo, por ejemplo, yo enlazo desde mi artículo, que es muy bueno, a la Wikipedia para mejorar la información y el usuario se queda en la Wikipedia 10 minutos, el usuario está en la Wikipedia 10 minutos porque yo le he mandado ahí. Entonces, ¿por qué no me va a contar a mí como tiempo de estancia, como aquel que dice? Pues esto es el dwell time. Entonces, lo que tenéis ahí, según la Wikipedia, es mientras Analytics tienes el tiempo de estancia, que se acerca mucho al tiempo real, el tiempo real que estás en una URL, el dwell time tienes un error, porque si pensamos que Google es muy bueno, vamos a pensar que no cruza datos ni cuando das al X en Chrome, ni en el buscador cuando estás en Android. Tienes un error sistemático, pero un error sistemático es un error que, según dice la Wikipedia y el mundo de la metrología, es aquel que se produce de igual modo en todas las mediciones que se realizan de una magnitud. ¿Qué significa esto? Ahora os lo explico, es muy fácil. En realidad significa que el error es fácilmente solventable. ¿Por qué? Porque las diferencias en relativo se mantienen. ¿Y qué significa esto? Pues significa esto. Imaginemos que tú tienes un reloj que cronometra, pero por lo que sea no funciona bien y cuando tú lo pones en marcha siempre empieza por un minuto, ¿vale? Es algo muy obvio, muy, muy obvio. No pasa así, pero es para que lo entendáis. Imagina el caso de antes, el resultado de 6 minutos y el de 45 segundos. En vez de 6 minutos voy a medir 7 y en vez de 45 segundos voy a medir 1 minuto y 45 segundos. Pero es que la diferencia sigue siendo la misma, que son 5 minutos y 15 segundos. Entonces, en realidad, como la diferencia se mantiene, no es que tengas un tiempo de estancia, pero las diferencias son las mismas. Entonces, puedes tomar el mismo resultado. Tú tienes un resultado en el top 5, en el que la gente se pasa 6 minutos, y otro que está en 3, que está a 45 segundos, los cambiarías. Y si tú tienes uno en el 5 que está a 7 minutos y otro en el 2 que está a 1 minuto y 45 segundos, también lo cambiarías. Entonces, no ha cambiado nada. Total, que Google nos tiene monitorizadísimos. Y en este caso, no creo ni que sea para mal, la verdad. Y ya por último, para no extenderme más de la cuenta, claro, donde vaya Google va a ir el SEO. ¿Por qué? Porque todos los proyectos al final necesitan tráfico de buscador porque es el más rentable, es el más barato para conseguir leads y ventas. Y en realidad lo que está haciendo Google yo creo que nos viene bien a todos, porque lo que está premiando es la naturalidad tanto en palabras clave como en enlaces, y a mí lo que me parece súper importante y espero que Google avance es en el comportamiento de usuario, porque el comportamiento de usuario
Mientras que los enlaces y las palabras clave se pueden manipular más o menos, las palabras clave evidentemente las puedes manipular lo que quieras, porque escribes tú. Y el link building, depende de los contactos que tengas, lo puedes manipular, pero el comportamiento del usuario es súper difícil. Y entonces, cuanto más peso coja el comportamiento del usuario, los resultados al final van a ser, ni siquiera voy a decir mejores, sino más justos. ¿Por qué? Porque las webs que más bien las webs en las que el usuario está más cómodo, está más a gusto, se pasa más tiempo, busca más, al final van a subir. Y eso al final va a beneficiar al resto de usuarios porque van a mostrarse más las webs que son mejores para el usuario. Sin más. Y por mi parte, en esta primera ronda, digamos, antes de vuestras preguntas, ya terminamos. Así que espero vuestras preguntas y sobre todo espero que os haya gustado, que no es nada fácil, claro. Sergio, pues pasamos las preguntas, ¿verdad? Sí, pasamos. Pasamos cuando queráis. Vale, pues animaros a hacerles preguntas. Pues la última pregunta que nos ha entrado dice, ¿para cuándo otro más extenso y profundo? ¿Para cuándo? Venga, Joder, para la semana que viene. es todo un halago, la verdad. ¿Quién ha preguntado eso? ¿Cómo se llama? Fuera, Iván Ortega. Iván, muchas gracias, antes de nada. Es todo un halago que un viernes a las 6:30 de la tarde hora española, después de estarme aguantando media hora, me digas eso. Yo encantado. Si queréis, podemos hacer, evidentemente, yo ya le tiro el guante a Slava para hacer otro de este estilo, pero si queréis con más ejemplos gráficos y con métricas detrás, con estudios y estas cosas. Pues cuando Lo que no quieras, sé cómo ¿eh? Cuando, porque esto ya no está liviano. pues hacemos una maratón de 8 horas de lo que es el SEO en este año. En serio, gracias, Iván. Vale, aquí te preguntan cuál es la cuenta de Twitter del conferencista. Está en la página, en nuestra página, en la Sí, UR. Si está en la página, si pulsáis en el nombre de Sergio, os llevará al Twitter. sí, de todas maneras, como ya os dije de Ciposlava, de que soy bastante freak para todo, mi cuenta de Twitter es dominar el mundo, que estoy seguro que no se os va a olvidar. Dominar el mundo. Vale. Vale, pues vamos con las preguntas más técnicas. Aquí Sí. Kiko Muñoz pregunta si es bueno o malo enlazar a tu competencia. ¿Qué te parece a ti? Ay, pues yo voy a ejercer de gallego, te voy a decir, depende, Nico. Enlazar a tu competencia no siempre es malo. Y de hecho, depende en qué base y quién sea tu competencia, puede incluso ser bueno. Ya sabes que tener enlaces salientes a dominios que sean muy interesantes es bueno, porque Google ya sabéis que hasta que se demuestre lo contrario, Google se comporta como un niño de 7 años, tiene la misma lógica. Y lo que Google piensa, pues creo que piensa, esto es otra paja mental, como quien dice, es que cuando tú enlazas desde tu dominio que no es tan relevante a uno que es muy, muy relevante, tipo un medio de comunicación muy gordo, pues o la típica Wikipedia, Google piensa, bueno, si te has basado en esta información, porque un enlace no deja de ser te has basado en, esta es tu fuente, algo de verdad tendrás. Ahora bien, si queréis mi consejo, no enlacéis a la competencia cuando vais a intentar posicionar exactamente las mismas palabras clave. Sed un poco hábiles y podéis enlazar, si queréis hacer el experimento, desde una URL que queréis posicionar por, me lo invento, posicionamiento web, así en general, en plan GT y la muerte, podéis enlazar a la competencia a una página que hable sobre el link building en el sector de la decoración. ¿Por qué? Porque está muy relacionado. Y al final, algo de tráfico hacia la URL de la competencia que quiera posicionar por posicionamiento web va a darle, pero no tanto como si le enlazas directamente a posicionamiento web. Yo te digo, no es una práctica que suelo hacer. ¿Por qué? Porque tienes muchos medios gratuitos, por así decirlo, que son muy relevantes, pero no es una mala práctica. No es una mala práctica para nada.
Vale, vamos con la siguiente. Aquí Isabel de Álava pregunta, cuando hablas de micronichos, ¿serviría también usar subdominios para ciertos contenidos y posicionar mejor? Bueno, Isabel, sí, en teoría sí, pero hay un factor de Google que dice que si tienes muchos subdominios, porque esto ya lo he intentado gente históricamente, te van a penalizar. Quiero decir, si tú normalmente un subdominio lo usas para algo muy concreto, para una landing page, para otro idioma, se usaba antes, ya no lo hagáis, ponerlo en carpetas. Si tenéis para un dominio que tenga 500 URLs, 1000 URLs, es decir, un blog clásico, tenéis 4 o 5 subdominios, 6 o 7, da igual. Pero si tenéis una página que solo tenga 4 o 5 secciones y tiene 12 subdominios, a Google le va a sonar raro. ¿Por qué? Porque aunque venga todo el tema de comportamiento de usuario y demás, a Google siempre os lo tenéis que imaginar como una máquina que sabe un montón de estadística y procesa súper rápido las cosas. Entonces, si tu página web hace cosas que el resto dentro de su sector y para las palabras clave que tú quieres o las que es relevante, que normalmente son distintas, tú haces cosas que son muy distintas y abusas de algunas cosas, a Google no le va a sonar natural. Y lo primero que va a hacer es investigarte, primero de forma automática y luego de forma manual. Y cuando un técnico de Google vea que estás usando los subdominios simplemente porque tienen más link use y tienen más relevancia y así posicionas mejor, pues te van a dar el palo. Entonces, los subdominios están muy bien, pero siempre con mucha moderación, muchísima. Mi consejo es que elijas las dos, tres, cuatro cosas más importantes para ti. Y bueno, si quieres hacer una estrategia con subdominios, perfecto. Pero no te pases de ahí por si acaso. Vale, respondida. Seguimos con la siguiente, que es de Fran Molina. Respecto al anchor text de marca, en los últimos meses está funcionando muy bien para crear anchors variados y naturales. ¿Seguirá siendo una tendencia válida? Pues yo lo que creo, de hecho, muy buena Fran a todo esto, es que es una tendencia de mercado, pero porque, por lo que te decía antes, Google tiende a la naturalidad y cuando tú ves a cualquier blogger que no sabe mucho de SEO, que es de otro sector y él sabe de contenido y demás, pero no se ha metido muy dentro de lo que es el posicionamiento web en sí, cuando quiere enlazar a alguien, ¿cómo lo enlaza? Pues pone fuente, el dominio que sea, o más información aquí, y no le pone ni la etiqueta rel no follow ni nada, simplemente pone un enlace de fuente y listo, pone más informaciones y pone el nombre de dominio o directamente pone fuente de información en www.eldominioquesea.com, sin enlace ni nada, que es lo que se llama una convención. Como Google tiende a la naturalidad, yo tengo clarísimo que llegará un momento en el que el anchor test solo valga para penalizar. ¿Cuándo va a ser eso? Pues cuando Google entienda perfectamente el contenido de tu página, de las que te enlazan, de las que le enlazan a esas, a las que enlazas tú, y lo pueda procesar todo en microsegundos. Para eso falta, pero la tendencia es a eso. Es decir, a cada vez un SEO que podríamos llamar menos técnico, más natural, pero que no te engañen, porque dentro del SEO natural al final va a haber más técnica que nada, va a estar todo súper medido, porque siempre lo hemos hecho así. O sea, al final los SEO somos muy de medirlo todo. No sé si hay más preguntas por ahí, Slava. Hay muchísimas preguntas, hay Bueno, muchísimas. Cuando a te ver canses, di que te las hagan al Twitter y tú las respondes. no, si hay muchas es que estoy interesado y yo siempre estoy muy agradecido. Voy a intentar contestarlas todas, a ver. Sí, aquí estoy viendo muchas felicitaciones que quieren más, muy interesante. Gracias a vosotros por venir. Bueno, vamos con la siguiente, de Gerardo Rodríguez, que pregunta cuáles son los mejores plugins en WordPress y en Joomla. Bueno, Gerardo, antes de nada, yo te tengo que decir que en WordPress sí que llevo utilizando WordPress, te voy a decir, hacia lo loco, 7, 8 años fácil. Empecé hace muchísimo tiempo. Sin embargo, de Joomla solo he tenido frustración con él, porque al final me ha tocado usarlo poco y normalmente para hacer migraciones a WordPress. Entonces, de Joomla no te voy a poder ayudar. Sé que tiene una comunidad muy buena, de hecho, en eso es parecida a la de WordPress y las WordCamp y demás.
trabajamos juntos, siempre se lleva un ponente de Joomla y en las de Joomla se lleva uno de WordPress y demás, y hay muy buen rollo, pero ahí no te puedo ayudar. De WordPress sí. De WordPress de SEO como tal, hay varios. Si quieres los típicos plugins de meter titles, meta description y demás, depende de tu nivel y lo que te guste, tienes Yoast o el All-in-One SEO Pack o el Platinum SEO Pack. A mí me gustan más el All-in-One y el Platinum porque son mucho más ligeros y hacen lo mismo. Y Yoast, además de eso, hacen mil cosas que yo personalmente no uso. Pero si tienes un nivel bajo y quieres aprender, Yoast SEO Plugin es lo mejor que te pueden dar. Y luego, aparte de eso, me gustan, por ejemplo, el plugin de formatos enriquecidos, por ejemplo, que tiene un nombre larguísimo, que funciona muy bien. Luego, siempre yo tengo de la mano un plugin de enlaces internos. Normalmente usaba SEO Smart Links muy capado. Y luego, no se te puede olvidar un plugin para hacer sitemap, XML sitemaps típico, para darle a Google información buena. Con eso van más que servido. Luego las funcionalidades que le quieras meter tú al blog en sí, pero en realidad son metaetiquetas, formatos enriquecidos y enlaces internos para pasar relevancia hacia donde tú quieras. Y con eso lo tienes. Vale, vamos con la siguiente de Álvaro Torroja. Dice que estoy bien posicionado con algunas keywords importantes, pero con mayoría de enlaces desde webs de temática distinta a la mía. ¿Esto significa que la tendencia de mi web es a caer si no cambio esto? Pues muy buenas, Álvaro. Me temo que sí, que de hecho voy a hacer de Nostradamus. Antes o después vas a caer. Si te salva algo, es que la gente que entre en tu web se comporte súper bien, mucho mejor que en el de la competencia. Pero lo malo es que tú no tienes los datos de la competencia, entonces siempre vas a estar ahí en un ten con ten. Ahora bien, si después de todas las actualizaciones de Penguin, que van 6 o 7, así de cabeza, todavía no te han dado, mi recomendación es que intentes hacer una cosa que a los SEOs nos gusta llamar normalizar el mapa de enlaces. ¿Qué significa eso? Que intentes conseguir un montón de enlaces naturales. Naturales quiere decir, como te comentaba, sobre todo de calidad, de super calidad, es decir, de dominios relevantes y que hablen de lo mismo que tú. Como tienes una posición de que estás bien posicionado, tienes un factor ahí de negociación, ¿vale? Porque puedes hacer contenidos de artículos como invitado, ¿sabes? Y estas cosas para eso, normalizar el mapa de enlaces, porque si no, antes o después vas a caer y es muy frustrante porque de repente caes y ya no levantas. Y todo el trabajo que has estado haciendo durante años, pues no sirve de nada y no gusta, la verdad, no gusta nada. Entonces es eso, intenta ahora que tienes tiempo, céntrate al 100% en normalizar el mapa de enlaces, todo lo que puedas. Vale, pasamos a la siguiente. Vale, aquí la gente pregunta por las diapositivas. Las diapositivas estarán colgadas en el webinar, que también lo colgaremos, el vídeo, así que tendréis acceso a la presentación. También quería pediros disculpas por el webinar de la semana pasada, que todavía no lo hemos podido subir por problemas que hemos tenido con el sonido. Espero que la semana que viene se suba. Los que hayan estado, me refiero al de Jesús Madurga, que me lo han pedido muchos. Vale, seguimos con la siguiente. Pregunta Martín Paz, ¿qué opinas de los que dicen que las PBN han muerto? Dice que por su experiencia propia es que siguen más vivas que nunca. Nada de blogs 2.0 de mala calidad, sino PBN bien estructuradas con dominios con autoridad. Pues ahí, Martín, a ver, yo estoy contigo. O sea, en realidad no es importante, yo no hago distinción entre el tipo de web o la herramienta que se usa. Hay webs que están programadas a mano y que son súper sencillas, pero que son tan usables, funcionan tan rápido y tan bien que funcionan. Ya estamos en la era de, y más, mira, tirando me pides contra mi propio tejado, de WordPress, WooCommerce, PrestaShop para todo, y parece que si no lo haces así, no molas. Aquí lo importante es llegar a objetivos. Y el objetivo es tener un contenido guay, tener los enlaces guays y luego que el usuario lo use bien y mejor que en tu competencia. Si lo haces así, da igual cómo lo hagas. Da igual VPNs, da igual blogs, da igual blogs con mucho contenido, da igual artículos cortos, da igual. Lo importante es eso. Y luego además está el tema
de que a día de hoy el buscador no está tan saturado como en Estados Unidos o en Reino Unido o en Alemania, aquí en España. Pero veis que hay muchas marcas que, de hecho, en el penúltimo webinar que hice, que hablábamos sobre el sector seguros, vimos que hay muchas marcas que prefieren hacerse un nombre con branding en televisión que pagar a Google por AdWords e intentar posicionar por palabras clave que son muy competidas, como en este caso los seguros. En realidad, si tú te haces un branding en condiciones, da igual lo que hayas hecho detrás. Si es usable y el usuario puede hacer lo que pensaba cuando entró, es decir, en este caso, contratar un seguro, le da igual cómo esté hecho. Y esto es extrapolable a todo. Al final ya vendas información y te digo vender información porque al final vas a sacar dinero o de AdSense o de tu lista de mailing o por afiliación o por lo que sea. Da igual cómo lo hagas. Vale, gracias. Vamos con la siguiente. Inma pregunta, ¿cómo puede uno protegerse de los bots que visitan tu web 40 veces en un minuto? Protegerse, dice. Pues hay varias formas. Hay unas que son engañarte a ti mismo y otras no. Las que son engañarte a ti mismo, es decir, pues bloqueo este dominio en Google Analytics y así no me lo pinta, pero tu servidor va a seguir usando, ¿sabes? Digamos, usando esos recursos para servir la visita al bot. Y de hecho sabéis que los bots ahora lo que persiguen es que tú pinches en el enlace para tirarte a Amazon o AliExpress y que todo lo que compres ahí en un mes ellos comisionan y listo, hacen marketing de afiliación con eso, no hacen más. Otra cosa que puedes hacer es truncar esos dominios o los bots de esos dominios vía robots.txt o vía htaccess, es decir, todo el tráfico que me llegue de este dominio no lo tengo en cuenta. Hay gente que lo hace incluso más burro. Por ejemplo, si tú tienes un dominio que solo vende, es un e-commerce que solo vende zapatillas a España y ven que tienen un ataque de bots, yo que sé, indonesios, lo que hacen es decir, por robots o por htaccess, por reglas o incluso por reglas en el servidor, que todo el tráfico que venga de Indonesia no le deje pasar. ¿Por qué? Porque total va a perder muy poco tráfico y sin embargo se va a quitar a todos los bots. Cualquier solución, menos la de Google Analytics, es factible, porque la de Google Analytics es eso, es engañarte a ti mismo. Las visitas siguen estando, lo que pasa es que no las pintas. Pero es lo mismo. Gracias. Bueno, aquí entre las preguntas hay mucha gente que se quiere apuntar a otro webinar más denso contigo. Aquí hay gente diciendo que se ha hecho corto, así que nos debes otra. Vale, seguimos con las preguntas. Aquí pregunta Valentín, si, ¿hablas de tendencia o de realidad? Es decir, yo veo que las primeras posiciones son de artículos de densidad. ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Escribo con menos densidad? Mira, estoy muy gallego hoy, pero también depende. Una de las cosas que suelo hacer, y os voy a dar uno de mis súper secretos para posicionar bien de vez en cuando, porque hay que tener suerte, además de hacerlo bien, es que antes de escribir mires las palabras clave por las que tú quieres posicionar, ahora que se puede, porque de aquí a un tiempo va a ser más difícil, porque va a ser todo más semántico, y veas qué es lo que está premiando el buscador. Cuando te hagas una búsqueda hay veces que de repente todo lo que salen son páginas de producto. Y hay otras veces que salen todos artículos cortos. Y hay otras veces que salen todos páginas gubernamentales. E intentes adaptarte. Si para una búsqueda están posicionando bien las páginas de productos, por algo. No intentes posicionar con un artículo de blog. Intenta posicionar con una página de producto de tu tienda virtual. Y al revés. Si tú ves que para una palabra clave todos los artículos están entre, imagínate, haces un estudio, están entre las 1000 y las 2000 palabras, pues intenta hacer algo de 2200, 2300, más o menos con la misma densidad que está premiando Google. Pero lo que tienes que hacer es mirar lo que está haciendo la competencia y hacerlo mejor. Que diréis, esto es un cutrerío, pero esto es lo que ha llevado a Japón a ser una potencia mundial, que copian pero mejorando. Si lo hacéis así, no hay fallo, como se dice por aquí. Vamos con la siguiente. ¿Qué opinas de la relevancia que Google está dando en las redes sociales, sobre todo en Twitter? ¿Quién me pregunta eso, Slava? Perdón, otra vez es Martín. Martín. Pues ahí te voy a decir que discrepo con eso, porque yo creo que las redes sociales sí que tendrán peso en el buscador importante, pero a día de hoy son unas señales súper débiles y te voy a contar por qué.
Ten en cuenta que Facebook, por un lado, está peleado con Google y el robot por robots.txt no deja que Google entre ni en los perfiles ni en las páginas, que solo vea la información general de la carátula, la información de dónde estamos y ya está. Las actualizaciones no. Y por otro lado, en Twitter, hasta hace poco había guerra abierta y ahora ya parece que Google y Twitter se quieren. Pero Google ha dicho que solo puede indexar en torno al, si no me falla la memoria, era como el 4% de todos los tweets. Y evidentemente ese valor relevante. Si el 4% son muy pocos. Pero es que además hay tanta cantidad de información que los indexa y luego los desindexa rápido. Entonces, si Google, en el caso de Facebook, no puede llegar al enlace por robots.txt y en el caso de Twitter solo indexa el 4% y luego lo desindexa, ¿cómo va a tener relevancia eso? ¿Sabes? No tiene esa señal para poder agarrarse a ella. Otra cosa es que se base en los números de me gustas y esas cosas, pero esa señal tiene que ser muy débil, queramos o no, porque por un lado tú puedes tener muchos seguidores comprándolos y Google no se puede enterar de eso. Pero por otro lado, los plugins de comparticiones en redes sociales y demás funcionan con un Ajax. Y cada vez que pulsas al botón, cuenta uno. No tienes ni siquiera que lanzar el tweet. Entonces, lo único que necesitas es trucar el plugin para que cada compartición te cuente X, 7, 9, 12, 21, lo que tú quieras, y a Google le estarías dando unos datos falsos. Si yo sé eso, Google también lo sabe, son mucho más listos que yo. Entonces van a limitar el peso de esas señales sociales hasta que puedan medirlo bien. Una vez puedan medirlo bien, pues está claro, yo lo tendría en cuenta y supongo que ellos también, pero por ahora no. Yo lo que veo es que no pueden medirlo bien, salvo Google Plus, y creo que nadie en su sano juicio usa Google Plus. Aquí, si alguien lo usa para buscar información y pinchan los enlaces que le salen de Google Plus y demás, que lo diga, que estamos un montón. Gracias. Aquí Yunes pregunta qué tan importante es el protocolo HTTPS de cara al futuro. Pues muy buena, Jones. Mira, con el HTTPS pasó algo, que era que la comunidad SEO se volvió un poco loca. Yo me mantuve un poco al margen porque no lo veía demasiado, porque un protocolo seguro está bien siempre que comprometas información, pero en un blog, por ejemplo, no tiene mucho sentido. Y de hecho, cuando hicimos alguna prueba en la empresa con protocolo seguro en blogs que no lo tenían, y si te digo la verdad, no ayudó prácticamente nada. Prácticamente nada, te quiero decir que las mejoras estaban entre 0,7 posiciones, 1,2, o sea, prácticamente nada. Ahora, de todas maneras, hoy mismo, esta mañana he leído que están por ahí intentando fuchicar con el protocolo HTTP 2, que sería una evolución del HTTP normal, que tiene un montón de años. Y yo creo que vamos por ahí los tiros. Ahora bien, evidentemente, si tú tienes una tienda virtual, pues tienes que tenerla bajo HTTPS, está claro. Y de todas maneras, yo no lo veo del todo claro, lo del protocolo seguro de cara al futuro. Lo mismo me equivoco, porque evidentemente yo me puedo equivocar y me equivoco todos los días. Pero yo no lo veo como una señal súper importante, por lo menos a medio plazo. Luego ya no sé por dónde iremos, pero a medio plazo no lo veo. Vale, gracias. La siguiente pregunta es de mi compañero y amigo José Fachín, seguro que lo conoces. Perdona, Eh, no te pierdas uno. eh, Muchas gracias. ya. Pregunta, ¿piensas que Google persigue cada día más el contenido duplicado y por qué? Sí, 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 sí. O sea, ahora no hay dependes, esto es un ciento de regla. Pero yo la explicación que le doy siempre a mis alumnos cuando hago cursos y estas cosas es que al final Google es un señor muy ocupado, en el sentido que tiene que indexar un montón de webs al segundo y cada vez lo hace más rápido, pero cuanto más rápido hace, más crece la web y más contenido hay. Entonces es una locura. Y al final, a ver, Google persigue el contenido duplicado no porque sea malo para los usuarios o no porque sea malo porque te roban el contenido. Sinceramente, si yo fuera el SEO de Google, eso me daría igual. Lo que quiero es no sobrecargar a mis rastreadores, a mis crawlers, con cosas que yo ya tengo. Porque si yo ya tengo un contenido, ¿para qué voy a tener el duplicado? Y por eso Google lo que hace cuando ve un contenido duplicado normalmente es echarlo al final del SERP, al final del buscador. ¿Por qué? Porque no lo quiere. Y las penalizaciones, cuando tú tienes mucho contenido duplicado, es que directamente no sales en el buscador. ¿Por qué? Porque así Google se quita un peso de encima, que es ir a un sitio a perder el tiempo.
Entonces, eso evidentemente yo creo que la tendencia se va a mantener, porque por muy rápidos que sean los crawlers, es eso, cada vez hay más y más y más contenido y la velocidad de creación es mayor. Y si quieren indexar Twitter ya es una locura. Entonces ahí, José, yo lo tengo claro. Yo creo que lo persiguen cada vez y nada más. Y creo que es un acierto, de hecho. Gracias. La siguiente pregunta viene de parte de Engels Hernández. Te felicita por el webinar y pregunta, ¿qué va a pasar con el link building de crear Tier 1, Tier 2, Tier 3 usando programas como FCC Networker o Ranker X? ¿Qué Muy va a pasar? buena. Sí. Antes de nada, gracias. Me gusta mucho que te haya gustado. Fue un halago. Pues, sinceramente, yo, a ver, voy a confesar, como todos los SEOs, que evidentemente he hecho estrategias en tiers, lo que seguir haciendo mientras funcionen. Ahora bien, hay que hacerlas bien. Yo no creo en el link building en base a tiers hecho de forma automática. Creo que eso está bien para los tiers bajos, para el tier 3, 4, 5, los que queramos crear. Pero los primeros, el uno y el 2 sobre todo, tienen que estar de forma manual, ser supernaturales y no tienen que parecer naturales, tienen que serlo. Es decir, que al final te dejas un montón de trabajo y un montón de horas. Y creo que si lo haces así, con mucho cuidado, y con mucho cuidado, te digo, con todas las carrerías del mundo, funcionan, pero funcionan no por nada, sino porque haces algo tan natural que es natural. Porque te lleva el mismo tiempo que si otra persona lo hubiera hecho de forma natural. Y Google, por muy listo que sea, pues tiene un límite, ¿sabes? Y si tú haces las cosas con tanto cariño como le haría un blogger que está escribiendo en un medio y que le lleva su hobby, al final no puede distinguir, no deja de ser un bot. Un bot muy listo, pero un bot. Entonces yo ya te digo, yo lo que intentaría hacer sería huir un poquito de ese tipo de programas, sobre todo para los tiers elevados, y vigilar la parte de abajo de los tiers, porque por donde te puede pillar Google son por los escalones más spammer. Y esto lo negaré ante un juez, porque todos los SEOs solo hacemos white hat y somos buenísimos. Vale, aquí gracias por la pregunta y aquí Ana Bispo pregunta algo que nos preguntan muchas veces. Pregunta, ¿qué es mejor, elaborar 5 entradas por semana en el blog de una web con un contenido de 450 palabras aproximadamente o hacer un post solo, supongo que en esa semana, con un contenido aproximado de 2000 palabras? O sea, ¿qué es mejor? Pues, ¿Hacer eh, poco a poco o hacerlo bien y o sea, una vez, no 5 pues, veces? pues Ana, mira, gracias por tu pregunta. Te voy a contestar desde la experiencia. Yo hace 2 años más o menos, yo en mi blog escribía todos los días y todavía, bueno, estaba ya Panda, pero Penguin todavía no, y no había estas burradas de contenido. Y escribía todos los días en mi blog, todos los días de lunes a viernes, entradas de 300, 400 palabrillas. Pero luego empecé a tener más carga de trabajo y empecé a publicar cada vez menos. Y a día de hoy publico, intento hacerlo una vez cada 15 días y a veces publico una vez al mes o cada mes y medio. Y dirás, el tráfico ha bajado. Pues resulta que no, el tráfico va para arriba. ¿Por qué? Porque en realidad lo que te va a dar tráfico no es la publicación instantánea. Eso te da tráfico en un momento determinado. Y eso está bien, pero es pan para hoy, hambre para mañana, como dice mi madre. Lo importante es hacer contenido que se llama evergreen, es decir, que no caduca. ¿Por qué? Porque si tú logras posicionar un post al mes que te lleva algo de tráfico pueden ser 500 visitas al mes, que no son muchas. Cualquier palabra long tail que apañes y posiciones por ahí arriba te va a dar 300, 400 visitas al mes. Si logras hacer eso, al final cada mes estarás creciendo. Pero con contenido corto, o tienes un blog súper, súper, súper relevante o no creces. Y si publicas noticias, en realidad no es un crecimiento, porque te ahogas tú mismo, porque tienes visitas, pero solo el día que publicas y el día siguiente las has perdido, porque las noticias caducan, duran 6 horas, un día como mucho. Entonces, yo si fuera tú, tendería a hacer posts más en profundidad, que sean buenos, que sean de una calidad extraordinaria, es decir, 2000 palabras, hay veces que con 1000 vale y hay veces, pues yo la última guía que hice de factores de Google, la pasé a Word y eran 56 páginas.
o sea, 15.000 palabras, que ahí está, o sea, depende mucho el contenido, pero sobre todo que lo que hagas sea de calidad y que intentes conseguir visitas. Pone un artículo todos los meses, ¿sabes? Tráfico recurrente de buscador. Esa es la clave. Si haces eso, evidentemente, si puedes hacer un artículo largo y genial al día, perfecto, pero normalmente no podrás. Entonces, es mejor publicar menos y hacerlo bien. Perfecto, gracias. Vale, la siguiente pregunta es de Héctor. Pregunta, ¿hacia dónde crees que van los contenidos multidioma? ¿Qué mejor dominios territoriales o un único dominio multidioma? Muy buenas, Héctor. Gracias por tu pregunta. Esta es de las que me hacen recurrentemente y es de las más inteligentes, porque significa que tienes una visión más global y que quieres vender en todo el mundo, que eso está muy bien. Ahí yo siempre, primero, el CMS que mejor soluciona el tema del multilingüe es PrestaShop. Yo no he visto nada igual. Para mí, según lo veo yo, es mucho mejor siempre tener solo un dominio, concentrar todo lo que podáis. ¿Por qué? Porque cuando os enlace alguien, la relevancia la repartes tú como quieres. Sin embargo, si tienes un dominio por idioma, el enlace que te consigas por el punto es muy difícil que lleve relevancia al punto .com o al punto .de. ¿Vale? Entonces, intentad que sea vuestro dominio, .com, por ejemplo, y luego ponéis /es, /de o /en, lo que queráis. Y luego ya el contenido. Al final tenéis todo el contenido a 2 saltos de la home en el tercer nivel, que Google no tiene mucho problema para llegar a él, y tenéis el sitemap para dárselo más K, tenéis el hreflang para que no se haga un lío, y por otro lado podéis variar el link use y podéis orientarlo donde vosotros queráis. Ese es mi consejo. Vale, gracias. ¿Qué te parece dos preguntas más y las demás y a los demás les decimos que te las hagan al Twitter? ¿O estáis con fuerzas con más para más preguntas? Me parece bien, me parece bien. Vale, Sí, hacemos dos preguntas más y las demás la podéis hacer al Twitter, dominar el mundo, ¿verdad? exactamente. Yo responderé Arroba cuando dominar el mundo y él os la responderá y Sergio os la responderá encantado. quiera. Vale, voy a ver cuál es. Em, a ver. Bueno, una pregunta general. ¿Qué fuentes de información, que también me interesa a mí, una pregunta de Diego Soldevilla. Pregunta, ¿qué fuentes de información usas para estar al día en este mundo? Muy buena. Sí, señor Diego. Esta es también de las buenas. Pues yo sobre todo hago varias cosas. Lo primero que hago cuando llego al trabajo es ver qué ha pasado en el buscador. Y para eso lo mejor es, ¿os acordáis del pantallazo que os he puesto antes, del Gorú? Este de aquí. Este de aquí. Pues esto es una de las métricas que a mí me gusta porque mide volatilidad. Además del Gorú tenéis Mozcast, por ejemplo, y search.com/visibility. Son muy buenos para decir, ¿qué ha pasado? ¿Cómo está el buscador esta semana? O ayer o antes de ayer. Luego, aparte de eso, que eso ya te hace un general, utilizo sobre todo medios americanos, pues Search Engine Land, me gusta muchísimo el blog de Moz, por ejemplo, o el blog de Crazy Egg, o incluso de Xmetrics, que no son tanto de SEO, pero tienen mucho de SEO detrás. Luego, evidentemente, experimentar un montón, estar atento a las cuentas de Twitter de la gente de Google, pero no porque te vayan a decir nada, sino porque van a tener que responder comentarios de otra gente, ¿sabes? Preguntas de otra gente que sabe un montón. Y entonces están al quite. Y por otro lado, leer mucho, 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 y sobre todo experimentar lo que leéis. En castellano hay blogs de SEO, pero a ver, blogs de SEO hay. O sea, tenéis el mío, a mí el de José Bachín me gusta bastante. Diréis, joder, pero joder, no habla tampoco muchísimo de SEO. Tenéis que leer entre líneas, porque al final todo está relacionado en temas de marketing. No sé, de Rubén Alonso, mi posicionamiento web, también me gusta bastante. Tenéis ayuda a WordPress también, que es un clasicazo y que mientras veis por dónde va el CMS, qué plugins tienes no nuevos, sino mejorados y demás, es bastante bueno, pero sobre todo es eso, lo que leáis,
no hagáis dogma de fe. Es decir, lo que acabo de contar yo, no digáis, ah, vale, lo ha dicho Sergio, pues esto es lo que hay, listo, probadlo. Probadlo e investigad vosotros. Pero ya os digo, temas americanos, Search Engine Irland, el temor, y luego Kissmetrics y PXF molan bastante, la verdad. Y con eso, para el día a día, tenéis de sobra, la verdad. Vale, y otra. Vale, y la última va a ser de Sara Castro Cea. ¿Crees que esta nueva tendencia nos llevará a los freelance a llevar menos clientes a los que dedicaremos más tiempo? Pues ahora seguramente. Yo de hecho desde hace mucho tiempo, la mayor parte de proyectos que me entran, tanto ahora que estoy trabajando en agencias, como antes que era freelance, como antes que trabajaba también en agencia, los descarto porque doy precios y me dicen, eres muy caro. Le digo, no, no, es que hay que dedicarle tiempo. A día de hoy, hacer un presupuesto de SEO que, independientemente del precio ahora que pongas, que eso ya depende de ti, de tu economía y de lo guay que seas, del caché que tengas, trabajar en un proyecto de SEO para cualquiera por menos de 30 horas al mes, no vas a conseguir nada. Pero pasa lo mismo en redes sociales o pasa lo mismo en analítica web si quieres hacer algo en condiciones o incluso en SEM. Si tú quieres hacer anuncios de Google y tienes menos de 2.000 euros al mes, es más fácil que y mejor, te vas a dar más rendimiento que de mariscada. Es así, porque no vas a tener unos números. Entonces sí, creo que la tendencia es que tanto los freelance como las agencias tengan menos proyectos, pero mucho más fieles. Porque cuando tú le das un resultado a cliente estándar, le das un resultado, ese cliente no va a hacer como andaño de busco otra agencia porque es más barato. Se va a quedar contigo porque le das mucho más dinero a cambio del suyo. Eso es lo importante. Que tú le des al proyecto, sea de lo que sea, más dinero del que él te da a ti. Que eso como freelance, ya te digo, Sara, que joder. Y dices, se está llevando el otro el dinero, pero es que el proyecto es suyo. Pero sí, sí, creo que la tendencia es esa y que de hecho es la única tendencia para no perder clientes porque no da resultados y luego que no vuelvan más. Porque un cliente que se va por estar quemado no vuelve contigo nunca. Entonces creo que es mejor decirle tú a él que te diga él a ti que no después de un tiempo, sinceramente. No sé si lo compartirás conmigo. Vale, pues bueno, han quedado bastantes preguntas sin responder. Podéis enviárselas mediante Twitter a su cuenta, que es, repetimos, es @dominar el mundo. No es .com, no, es @dominar el mundo. Os recomiendo su blog, es replicante.com. Bueno, y cuando le hagáis las preguntas en Twitter, os agradecería que pusieras el hashtag de Ras en Vivo para que podamos verlas también. Y solo quería daros las gracias por venir y si tienes algunas palabras más, Sergio. Sí, hombre. Y antes de nada, volver a agradeceros a todos. Voy a intentar, que de hecho lo voy a conseguir, contestaros a todos los que me pongan preguntas por Twitter. No sé si será hoy, no sé si será mañana. De mañana no pasará, ¿vale? Os lo digo para que me deis estos momentos de asueto, que al final es viernes por la tarde y chicos, hay que irse de cañas, que es lo que está pidiendo. El viernes por la tarde. Y nada, gracias a todos por haberme aguantado una hora y espero que os haya gustado y espero que el siguiente sea sobre esto mismo, pero con un puntito más.